Ya, tema a desarrollar, factorización 1. Como su nombre mismo lo indica, factorización proviene de la palabra factor. ¿Ya? Proviene de la palabra factor. Es decir, lo que vamos a realizar ahora es el proceso, ¿no?, de transformar un polinomio en una multiplicación indicada de factores primos o irreductibles. Es decir, a usted le van a dar una expresión polinómica y mediante ciertos criterios lo vamos a transformar, ¿ya?, a una multiplicación indicada de factores. Por ejemplo, yo tengo acá el polinomio x cuadrado menos 25, ¿no? Entonces vamos a nosotros aplicando ciertos criterios, vamos a llevarlo a expresarlo en factores. Acá usted tiene x más 5 y x menos 5. Esa es una multiplicación indicada de factores, ¿ya? Una multiplicación indicada de factores. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Ve? Es el proceso. ¿Ya? Es el proceso de llevarlo a factores. Y entonces acá los factores primos sería x más 5 y x menos 5. ¿No? Una vez que usted factorice, cada paréntesis te va a indicar un factor primo. Vamos a aplicar acá criterio del factor común. El criterio del factor común dice: el factor común monomio, ¿no? Factor común monomio se obtiene extrayendo factores comunes afectados de sus menores exponentes, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí ax a la cuarta y cuadrado más bx cuadrado y al cubo. Entonces, primero obtengo yo el factor común monomio, y ese factor común monomio usted va a escoger así, ¿no? La variable que se repite en todos los términos elevado al menor exponente. En este caso tengo x al cuadrado y y al cuadrado. Si hacemos la comparación en los términos, acá es x a la cuarta y acá es x al cuadrado. Entonces x menor exponente 2 con respecto a y cuadrado, y al cubo, menor exponente 2, entonces y cuadrado. El producto de x cuadrado por y cuadrado representa al factor común monomio, ¿ya? Representa al factor común monomio. En ese sentido, la factorización va a quedar así. Primero se escribe el factor común, seguido abre paréntesis o entre paréntesis, ¿no? Entre paréntesis obtengo estos dos términos. Usted cuenta aquí, tiene 1, 2 términos. Pues dentro del paréntesis debe quedar la misma cantidad de términos. O sea, la cantidad de términos no varía en este caso. ¿Ya? En este caso no varía. Pero ¿cómo obtengo ax cuadrado? ¿Cómo obtengo by? A ver, te explico en esta situación acá. Cada término, ¿ya? Cada término, en este caso, cada término, lo que se va a hacer es esto, ¿ya? Cada término vas a dividir entre el factor común. Se divide. Es decir, ese es el término, ax cuarta y cuadrado. Lo vas a dividir con el factor común. Se divide. ¿Ya? Se divide. A ver, voy a colocar por si acaso aquí. Digo así, ¿ve? Ax a la cuarta y al cuadrado entre x cuadrado y y cuadrado. Se divide. Entonces, si yo hago la división, el a me queda. Ahí está el a. X cuarta entre x cuadrado, división de bases iguales, los exponentes se resta. Quedaría x al cuadrado. Y y cuadrado con y cuadrado, como son iguales, eso se simplifica, ¿no? Se simplifica y queda ax cuarta entre x cuadrado. Entonces ax al cuadrado. Ahí está, ¿no? Acá está ax cuadrado, ¿ve? De igual manera hacemos con el siguiente término. De igual manera, ¿no? De igual manera el siguiente término. Tienes bx al cuadrado y al cubo.
Eso lo divides entre el factor común, que es x cuadrado, y cuadrado. Como acá el coeficiente es 1 en el divisor, b entre 1 es b, ahí está el b. X cuadrado con x cuadrado, como son iguales, se simplifica. Y en y al cubo con y cuadrado se resta los exponentes, 3 menos 2 es 1, entonces me queda y multiplicado por b, o b por y. B por y. Listo, ya está factorizado. ¿Ya? Una vez que hayas factorizado eso, identificamos los factores primos. ¿Cómo identifico los factores primos? En esta multiplicación indicada de factores, la base de cada factor va a representar el factor primo. Para nuestro caso, x va a ser el factor primo, y también va a ser factor primo, y todo el paréntesis también va a ser otro factor primo. Ahí está, x sería un factor primo, y es el otro factor primo, y el paréntesis también es el otro factor primo. Entonces, en total sería 1, 2, 3 factores primos. ¿Ya? 3 factores primos. Factor común polinomio. Dice, factorice. En este caso, el factor común polinomio, ¿no?, va a estar agrupado. Usted va a ser fácilmente de reconocer ese factor común polinomio porque va a ser todo un grupo. Y ese grupo va a estar dentro de un paréntesis, como es en este caso, ¿no? A más 4b entre paréntesis. A más 4b entre paréntesis y A más 4b también entre paréntesis. Paréntesis, paréntesis, paréntesis. Entonces, ese es el factor común polinomio. Polinomio porque tiene dos o más términos, ¿no? En este caso. Entonces, ese va a ser el factor común. Ahí está, ¿ver? Eso es lo que se está repitiendo. A ello le llamamos factor común polinomio. Ahí está, A más 4b. Entonces, la expresión factorizada se coloca así. Primero va el factor común. ¿Ya? Primero va el factor común. Seguido, ¿ya? Seguido vamos a dividir. ¿Ya? Seguido vamos a dividir. Seguido se divide. ¿Ya? Seguido se divide. Cada término entre el factor común se divide. Entonces, acá dividiendo me quedaría 3a cuadrado. ¿No? Hago la división aquí, a ver. Todo ese término entre A más 4b. Si yo divido, A más 4b se simplifica y me quedaría 3a cuadrado. Ahí está 3a cuadrado. Luego viene menos, menos, menos. Vuelvo a dividir todo ese término entre el factor común. A más 4b con A más 4b se simplifica y quedaría 5b cubo. También nuevamente acá, ¿no? Todo ese término se divide con el factor común. Al hacer la división, A más 4b se simplifica y me quedaría solamente AB. Luego, dentro de este paréntesis, 3a cuadrado menos 5b cubo más AB, tengo que verificar si todavía puedo seguir descomponiendo. Entonces, viendo la expresión, no es posible descomponer. Ya no es posible descomponer, ¿de acuerdo? Entonces, eso queda indicado. ¿Ya? Eso queda indicado. ¿Ya? Y los factores primos se obtienen así. ¿No? Cada paréntesis representa un factor primo. ¿De acuerdo? Cada paréntesis representa un factor primo. Entonces, tendríamos nosotros acá dos factores primos. Criterio de agrupación de términos. Se agrupa los términos convenientemente para encontrar un factor común. En este caso sí ya cuenta mucho la habilidad de cada uno, ¿no? Para poder identificar, digamos, los factores que se repiten. Pero antes de poder aplicar este criterio del factor común, agrupación de términos, siempre verifico que tenga, digamos, factor común monomio primero. El factor común monomio ya sabe que tiene que ver la variable que se repite en todos los términos. Y haciendo la observación,
Acá tengo X, X, acá no hay X. No hay X. Variable Y, variable Y, variable Y. El último no tiene variable Y. Veo también la variable Z, Z, Z. Acá no tiene Z. Entonces, cuando usted ha descartado, ya cuando está descartado la variable, ¿no? Que no se repite en todo, procedes al criterio de agrupación. Vamos a agrupar entonces, según la cantidad de términos. Tengo 1, 2, 3, 4 términos. Vamos a agrupar de 2 en 2. ¿Ya? Agrupamos de 2 en 2. Y será así, a ver. Agrupamos de 2 en 2. Es decir, en cada grupo buscas alguna variable que se repite. ¿Ya? En cada grupo buscas variable que se repite. En este caso se repite XY, ¿no? En cada grupo aplicas el criterio del factor común monomio. ¿Ya? Una vez que haces grupo, aplica el criterio del factor común monomio. Acá X y Y, menor exponente, ¿no? X, como tiene Y cubo, y acá tiene Y, entonces XY, menor exponente, 1, 1. Ese es el factor común para esos dos términos. Y luego colocas entre paréntesis, ¿no? ¿Cómo obtengo Y cuadrado más Z al cubo? Dividiendo. Eso se obtiene dividiendo. Este término, que es XY cubo, lo divides con XY. Se divide. Si hago la división, X con X simplifico, y Y cubo con Y, Y cuadrado. Se restan los exponentes y queda Y cuadrado. De igual manera, este término lo divides con XY, ¿no? Lo divides con XY. Si yo hago la división, me doy cuenta que XY con XY se simplifica y me quedaría solamente Z cubo. Ahí está Z cubo. De igual manera voy a aplicar en el otro grupo. De igual manera. ¿Qué se repite en ambos? En ambos se está repitiendo Z. Z. Pero menor exponente sería Z a la 1, ¿no? Entonces ese va a ser el nuevo factor común ahí. Z a la 1. Ahí está Z. Entre paréntesis, Y cuadrado más Z al cubo, ¿no? Entre paréntesis, Y cuadrado más Z cubo. ¿Por qué Z cubo? Porque tienes que dividir. O sea, Y cuadrado Z lo divides entre Z. Si yo lo divido entre Z, Z con Z simplifico y me queda Y cuadrado. Z a la cuarta entre Z. Si hace la división Z cuarta entre Z, no resta los exponentes, te queda Z al cubo. Entonces, una vez aplicado en cada grupo, ¿no? Aparece el factor común polinomio, ¿no? Aparece el factor común polinomio. ¿Quién es? El paréntesis. Observa. Y cuadrado más Z cubo, Y cuadrado más Z cubo, ¿eh? Son iguales. Ese es el nuevo factor común ahora, ¿no? Ese va a ser tu nuevo factor común. Eso se factoriza. ¿Ya? Eso se vuelve a factorizar. Y cuadrado más Z cubo. Ese es el nuevo factor común polinomio. Entonces la expresión queda así, ¿no? La expresión queda así. El polinomio será igual. Primero se coloca el factor común polinomio. Ahí está, factor común polinomio. Seguido, obviamente, vamos a dividir. Haces esta división entre el factor común. Si tú divides, este factor se simplifica. Y cuadrado Z cubo con Y cuadrado Z cubo simplifica dividiendo y te quedaría XY. Entonces, en el resultado será así. Ahí está, XY más Z, ¿no? XY más Z. ¿Por qué más Z? Porque en este caso, si hace la división de todo este término o de todo este factor, divide con Y cuadrado más Z cubo, se simplifica y me queda Z. Y queda más Z, ¿ves? Listo, entonces en cada paréntesis ya no es posible descomponer, porque no hay nada en común. No hay nada en común. Por lo tanto, ahí termina la factorización. Los factores primos. Los factores primos en este caso es cada paréntesis. ¿Ya? Los factores primos sería Y cuadrado más Z cubo,
y XY más Z. Cada paréntesis representa un factor primo. Repito, este paréntesis es factor primo y este paréntesis también sería factor primo. El factor primo es aquella expresión irreductible. Es aquella expresión que no es posible descomponer en otros factores. Algunos le dicen que es divisible entre la unidad y sí mismo, ¿no? Pero en este caso, como trabajamos con situación de variables, hablamos de expresión irreductible. Aquella expresión que es irreductible, no es posible descomponer otros factores, ese es factor primo. Luego tenemos el criterio de las identidades. Cuando hablo del criterio de las identidades, es recordar los productos notables. Y aquí aplicamos el proceso inverso, ¿no? El trinomio cuadrado perfecto. Como dato usted tiene el trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Como dato usted tiene el trinomio cuadrado perfecto. A a la 2m, ¿no? A a la 2m más menos 2 veces a a la m por b a la n más b a la 2n, ¿no? Expresión general del trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo descomponemos esto? A ver. Usted va a extraer la raíz cuadrada de este término, ¿no? Los extremos. Raíz cuadrada. Y aquí la raíz cuadrada sería a a la m. Raíz cuadrada de todo ese término. Su raíz cuadrada queda a a la m. También aplicamos raíz cuadrada del otro extremo, b a la 2n, ¿no? Raíz cuadrada. Le saco raíz cuadrada a b a la 2n. Si le saco raíz cuadrada, no es mitad, mitad, queda b a la n. Ahí está. Luego, ambos resultados se multiplican por 2. Ambos resultados, raíz cuadrada, le multiplico todo por 2 y verifico que este resultado esté en el término central. Y sí coincide porque sale 2 veces a la m por b a la n, ahí está. Entonces, una vez que usted verifica, ¿no?, que el producto es igual al término central, entonces este desarrollo proviene de un binomio al cuadrado. Entonces colocamos el binomio al cuadrado. ¿Quiénes son los elementos del binomio al cuadrado? Los valores que había sacado como raíz cuadrada. A a la m, a a la m. B a la n, b a la n. ¿No? B a la n, ahí está. A a la m y b a la n. Ahora, vemos una situación de signos acá. Si todos los términos son positivos, acá sigue siendo positivo. Pero si el término central es negativo, entonces acá usted tendrá que colocar la diferencia, negativo. ¿No? Por el principio de desarrollo binomio al cuadrado, nada más. ¿Está bien? Por ese principio. ¿Ya? Por ese principio. A ver, tenemos acá un ejemplo. Ejemplo, ¿no? 4x cuadrado, ¿no? Como ejemplo, 4x cuadrado más 2xy más 9y cuadrado. Entonces, si yo quiero aplicar este criterio del trinomio cuadrado perfecto, yo debo verificar que los extremos que son cuadráticos debe tener raíz cuadrada exacta. ¿Ya? Debe tener raíz cuadrada exacta en este caso. Porque estamos trabajando con coeficientes enteros. Entonces 4x cuadrado más 9y cuadrado. La raíz cuadrada y la raíz cuadrada. Sale 2x. En el otro lado me sale 3y, la raíz cuadrada, ¿no? La raíz cuadrada de 4x cuadrado, la raíz de 4 es 2 por x, y la raíz cuadrada de 9 es 3, la raíz cuadrada de y cuadrado te queda y. Estos dos factores se multiplican por 2. Se multiplica por 2. Ahí está. Y comprobamos resultados, a ver. 2 por 2 es 4 y 4 por 3 es 12. Ahí está el 12. X, Y, X, Y. Está verificado y comprobado. Entonces, los elementos del binomio van a ser el 2x y el 3y.
Y va a quedar así, ¿no? El polinomio 2x más 3y elevado al cuadrado, ¿no? Justo el resultado de cada raíz cuadrada, esos son los elementos del binomio al cuadrado. Y listo, así queda. Ah, pero el factor primo sería la base, ¿no? La base sería el factor primo. Ojo que acá, este es un binomio al cuadrado. Para el factor primo no se cuenta la multiplicidad. Eso se dice que esto es un factor de multiplicidad 2, porque este elevado al cuadrado. Pero el factor primo solamente ubica la base. Ya se ubica la base. Entonces la base es 2x más 3y, es el factor primo. El otro caso es la diferencia de cuadrados. Suma de cubos y diferencia de cubos. El otro caso es eso. Diferencia de cuadrados, suma de cubos y diferencia de cubos. Veamos aquí. Si es x cuadrado menos y cuadrado, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo aquí x al cuadrado menos 9? Si yo tengo x cuadrado menos 9, para encontrar esta diferencia por la suma, usted le aplica raíz cuadrada. ¿Ya? Aquí usted le va a aplicar raíz cuadrada. Raíz cuadrada, raíz cuadrada. De x cuadrado me queda x. Raíz cuadrada de 9 me queda 3. X menos 3 lo multiplicas con x más 3. ¿No? Ahí está, la suma por la diferencia o coloca la diferencia por la suma. No hay problema. El orden de los factores no altera el producto. ¿Sí? Suma de cubos. X al cubo más y al cubo. Eso proviene de la suma que es x más y, entre paréntesis, x cuadrado menos xy más y cuadrado. ¿Cómo conseguir esta forma? Aplicando raíz cúbica, ¿no? Si es x al cubo, para que me salga x, le saco raíz cúbica. Acá también le saco raíz cúbica, ¿no? Le saca raíz cúbica y al cubo, le saca raíz cúbica x cubo. Y me queda x más y. El segundo paréntesis se completa a partir de estos dos elementos. Cuadrado menos el producto más el cuadrado. De igual manera para la diferencia de cubos, ¿no? ¿Cómo obtengo el x menos y? Le saco raíz cúbica x. Le saco raíz cúbica y. X menos y. Seguido, completa. Cuadrado más el producto más el cuadrado. Y ya está completo eso, ¿ves? Entonces, cada paréntesis representa un factor primo, no se olvide. ¿Ya? Cada paréntesis representa un factor primo. Ejercicio 1. Indique un factor primo. Bueno, voy a verificar si hay alguna variable que se repite en todos los términos. A ver. M, y el último no tiene M. Pero n cubo, n cuadrado, n. El primero no tiene n. Ah, entonces, factor común monomio no tiene. No tiene factor común monomio. Entonces, agrupación. Siguiente paso es agrupación. ¿Ya? Siguiente paso va a ser agrupación. Ahí está el polinomio. Vamos a agrupar de manera conveniente. Usted busca siempre que tenga algo en común. A ver, voy a agrupar los dos primeros. En los dos primeros, ¿qué se repite en los dos primeros ahora? En los coeficientes también, ¿verdad? Tiene quinta. Y luego tiene m cubo, m cuadrado. Ah, menor exponente, m cuadrado, 2. Entonces, aquí quedará así. Colocas primero el factor común, en este caso 5m cuadrado, ¿no? Quinta, ahí está, queda 5m cuadrado. Abro paréntesis. ¿Por qué me sale m menos 2n? Porque se divide. 5m cubo con 5m cuadrado. Si yo divido, quinta, simplifico, m cubo entre m cuadrado me da m.
Para el segundo término, este es negativo, ahí está el negativo, ¿ya? Se mantiene el negativo. 10 entre 5 me da 2. M cuadrado con M cuadrado se simplifica. Y me quedó el n nada más. O sea, m menos 2n. De manera similar, los términos que siguen. mn cuadrado menos 2n cubo. Si observamos acá, el que se repite la n, ¿no? El que se repite la n, ¿cierto? El que se repite la n, factorizo con el menor exponente, o sea, cuadrado. Factorizamos eso. Más n cuadrado. Entre paréntesis, m menos 2n. Nuevamente, ¿cómo obtengo el m? Dividiendo mn cuadrado entre n cuadrado, se simplifica n cuadrado y me quedó el m. Luego menos, ahí está el menos, 2n cubo entre n cuadrado. Si hago la división, el coeficiente de menos 2 se mantiene y el n cubo con n cuadrado se resta exponente, ¿no? n a la 1. Y qué sorpresa, muchachos. Mira, ve, m menos 2n, m menos 2n. Es el nuevo factor común. Es el nuevo factor común. Y colocamos así, entonces. Ahí está, m menos 2n, que es el nuevo factor común. Esto seguido multiplicas con lo que queda. Ahí está, ¿eh? Vuelvo a repetir, m menos 2n factorizo, me quedaría 5m cuadrado. Ahí está, 5m cuadrado. M menos 2n factorizo y me quedaría n cuadrado, n cuadrado. Listo. A ver, dice factorice. Factorice 7m, 3x menos 2y, menos 5n, 2y menos 3x, menos 6x más 4y. Vamos a aplicar en este caso el factor común agrupación. ¿Ya? Factor común agrupación. Si observamos, acá aparece 3x menos 2y. ¿No? Aparece 3x menos 2y. Y luego dice 2y menos 3x menos 6x más 4y. Uno de estos paréntesis tiene que ser el indicador. Vamos a trabajar en forma ordenada, sería 3x menos 2y. Y acá está invertido, dice menos 3x más 2y. Lo que vamos a hacer es, en este paréntesis, voy a factorizar el signo menos. Y en esos términos últimos, que es menos 6x más 4y, lo único que tiene ambos es mitad. Mitad. Pero el x tiene que ser positivo. Entonces va a ser negativo menos 2. Tenemos así, ¿ven? Ahí está la expresión. 7m, 3x menos 2y. Ahí está el primero. Más. Ahora, ¿por qué más? Porque voy a cambiar de signo aquí. No voy a cambiar de signo. Si este menos que usted ve aquí, este menos, lo ingresa a multiplicar a cada elemento, entonces se convierte en más. Se convierte en más. Total, más por menos sigue siendo menos, ¿cierto? Entonces hago que quede más y el menos ingrese. Y cuando ingresa multiplicando será así. 3x menos 2y. Es decir, este menos con este menos se hace más y queda 3x. Y menos por más se hace menos 2y. ¿Ven? Y queda positivo acá. Queda positivo. En los dos últimos términos, como yo quiero que el x sea positivo, entonces saco menos 2. Mi factor común va a ser menos 2. Ahí está, menos 2. Entre paréntesis, 3x menos 2y. ¿Cómo verifico? Ya, usted lo va a verificar volviendo a multiplicar. Ya, vuelves a multiplicar. Menos 2 por 3, menos 6x. Menos por menos te da más. ¿No? Usted dice así. Menos por más es menos. 2 por 3 es 6x. Menos por menos, ¿no? Menos por menos te da más. 2 por 2, 4y. ¿Ves? De igual manera aquí, ¿no? ¿Cómo compruebo si es correcto? Simplemente vuelve a usted a extraer el signo menos. Usted quiere que sea negativo.
extraes el menos y los elementos cambian de signo. ¿Ya? Cambian de signo. Pero al hacer esto ya conseguimos, mira, 3x menos 2y, 3x menos 2y, 3x menos 2y. Factor común, agrupación. Eso se factoriza. Entre paréntesis, ¿no? Si factorizo este paréntesis, me queda 7n. Factorizo este paréntesis, me queda 5n. Factorizo este paréntesis, me queda menos 2. Y listo, ¿eh? Ya no es posible descomponer en cada caso. Por lo tanto, cada paréntesis representa un factor primo. ¿Ya? Cada paréntesis representa un factor primo. 3x menos 2y y 7m más 5n menos 2. Tenemos dos factores primos entonces. Ya tenemos dos factores primos. Lobet Campos. Ok. Ya. Esperando Durán. Listo. Ok. Ya chicos. Además acá quiero hacerles una apreciación. Miren. ¿Ya? Quiero hacer la siguiente apreciación. En ocasiones te va a decir, indique la suma de coeficientes de un factor primo. Para esta expresión tenemos dos factores primos, ¿no? Dos factores primos. Y si me dice suma de coeficientes de un factor primo, entonces lo que hace usted es sumar. Ubica primero el factor primo y suma sus coeficientes. Acá tengo 3 menos 2 sería 1. Y acá tengo 7, 5 menos 2. Entonces 7 más 5 es 12 y 12 menos 2 es 10. Entonces para este factor primo la suma de coeficientes sería 10. Y para este factor primo la suma de coeficientes sería 1. Se dice suma, pero como tiene signos diferentes se resta, obviamente, ¿no? Esa es la condición general, ¿ya? Igual manera dice, factorice, ¿no? Factorice. Así como está, a ver, AX, BX, CX, acá ya no hay X, solamente está Y y Y. Entonces es factor común, agrupación. Vamos a agrupar. ¿Ya? Vamos a agrupar aquí. Y que indique un factor primo, ¿no? Vamos a hacer una agrupación. De 3 en 3. No, usted siempre busca las posibilidades para poder agrupar. Tienes que buscar esa posibilidad. ¿Ya? En este caso me conviene de 3 en 3. Porque cada 3 tiene algo en común. En estos 3 primeros, lo común, ¿quién es? El X. O sea, X. ¿No? Entonces, lo común sería el X. Entonces, factorizo X, me queda A más B más C. Verifica, ¿cómo? Multiplicando X por A, AX. X por B, BX. X por C, CX. Multiplicando, volviendo a multiplicar, se verifica si es correcto. De igual manera, el siguiente grupo, variable Y se repite. Ahí está, variable Y, entre paréntesis, A más B más C. Verifica multiplicando Y por A, AY. Y por B, BY. Y por C, CY. Comprobado entonces. Y ahora el siguiente paso es factor común polinomio o agrupación. A más B más C, A más B más C. Eso se factoriza. A más B más C. Seguido, X más Y. Cada paréntesis representa un factor primo. En este caso, ¿no? Cada paréntesis representa un factor primo. Y por otro lado, ten en cuenta la notación.
AXY. Tener en cuenta la notación. Entonces el factor primo sería A más B más C y X más Y. Tendríamos dos factores primos. Y nuevamente, ¿no? Si me dicen suma de coeficientes de un factor primo, entonces aquí coeficiente 1, coeficiente 1, coeficiente 1. La suma, en este caso sería, a ver. Ajá. La notación acá es importante. La variable aquí es AXY. La variable es AXY. Entonces el B y el C, ¿no? El B y el C no son, digamos, términos, son coeficientes. Pues acá la suma de coeficientes sería 1 más B más C, porque la única variable es A, ¿ya? 1 más B más C sería la suma de coeficientes, y acá X más Y, coeficiente 1, la suma sería 2, ¿ya? La suma sería 2, ¿de acuerdo? Indique un factor primo. 4x cuadrado menos 25. Si observamos, eso es una diferencia, ¿no? Es una diferencia. Y entonces, esto se factoriza así, a ver. Se saca raíz cuadrada, 2x. Ahí está. Raíz cuadrada de 4x cuadrado, 2x. Le saco raíz cuadrada, me queda 5. ¿Sí? Estos elementos van a ser parte de los factores primos, entonces. 2x menos 5, ahí está, 2x menos 5. Seguido, le multiplica usted la suma. Eso es diferencia de cuadrados, ¿no? Diferencia de cuadrados, chicos. ¿Ya? Indique un factor primo. Cada paréntesis es un factor primo. Ahí está, 2x menos 5. Y, en este caso, 2x más 5, ¿no? Cualquiera de los dos sería respuesta, pero dice indique un factor primo, ¿no? Cada paréntesis es un factor primo, entonces tienes dos posibles respuestas. Si observamos acá se repite X, se repite X, se repite X. Entonces, el factor común sería X. Seguido, entre paréntesis, ¿no? Usted divide AX entre X, me queda A, ¿no? BX entre X me queda B, y CX entre X me queda C. Sería X por A más B más C, ¿no? Los factores primos sería X y luego A más B más C. Ojo que acá, como no tiene notación, entonces se considera factor primo así como está, X y A más B más C, porque no tiene notación. ¿Ya? Ejercicio 2. Ejercicio 2. Si observo X más 4 sería lo común. Factor común X más 4. Eso vamos a factorizar, ¿no? Vamos a factorizar X más 4. Seguido, entre paréntesis, si X más 4 es lo común, me queda A. X más 4 es lo común, me queda B. Entonces, X más 4 por A menos B. Los factores primos sería X más 4 sería un factor primo y A menos B sería el otro factor primo. A menos B sería el otro primo. ¿Ya? Factorice 2x al cubo y más 3y cuadrado x. Factor común monomio en este caso, ¿no? Se repite variable x, se repite variable x. Se repite variable y, variable y. Entonces, nuestro factor común acá sería x
multiplicado por y, menor exponente, ¿no? En x cubo, x a la 1. En y a la 1, y cuadrado. Factor común, xy, x por y. Entonces acá primero se coloca el factor común, que es x por y. Seguido, entre paréntesis, vas a dividir para obtener el resultado. ¿Cómo divido? O sea, por este lado dice así, 2x al cubo por y entre el factor común, que es xy, se divide así. El otro es 3y cuadrado x sobre xy, se divide. Y así obtengo los términos del paréntesis. Acá dividiendo, ¿no? Acá dividiendo usted queda así. Y con y simplifico, porque es común. Y me quedaría el 2. Me quedaría el 2. 2 veces x cubo entre x, se resta los exponentes, me queda 2x al cuadrado. Así. Más, igual manera acá, ¿quién con quién simplifico? X con x simplifico, ¿no? Y quedaría coeficiente 3, y cuadrado entre y es y. Diferencia se resta los exponentes, 2 menos 1, 1. Entonces me quedaría 3 veces y. Listo. Viene ahora el reconocimiento de los factores primos. ¿Quiénes son los factores primos? A ver, dije la base de cada factor. En este caso, la primera base es x. X sería un factor primo. Y es el otro factor primo. Y el otro sería el paréntesis. 2x al cuadrado más 3y. Eso sería, ¿no? Eso serían nuestros factores primos. Dice factorice, ¿no? 4 al cuadrado b cubo, a cubo b cuadrado menos 8 veces ab. En la apreciación, todos tienen la misma variable, ¿ve? El A y el A. El B y el B. Entonces, identifico mi factor, ¿no? Identifico mi factor común. Mi factor común es la variable que se repite con el menor exponente. Y para la variable A, su menor exponente es A. Para B, también su menor exponente es B. Entonces, A por B es el factor común, ¿no? A por B. ¿Ya? En forma literal siempre se coloca así AB o ABC, pero eso significa multiplicación, A por B. A por B es el factor común. Es el factor común acá. Es el factor común, factor común. Ahí está, factor común. ¿Ya? El factor común es A por B. Bueno, para la factorización, primero que debes colocar. Primero va el factor común, que es A por B. Seguido abrimos paréntesis, ¿no? Abrimos paréntesis. Y ahora tienes que dividir. Cada término se divide con el factor común. Yo voy a explicar por este lado. Ya cuando usted tiene práctica, lo va a hacer directo. A ver, usted dice así, 4a cuadrado b cubo, ¿no? Entre a por b. 4a cubo b cuadrado entre a por b. Luego tienes, ¿no? El 8 veces ab sobre a por b. ¿Ve? Cada término estoy dividiendo con el factor común. Y al hacer la división, 4, acá coeficiente 1, 4 entre 1 es 4, el 4 queda. El a cuadrado entre a me queda a. Y el b cubo entre b me queda b cuadrado. Ahí está. Más, signo más. Acá divido, me queda el 4. Me queda el 4. Y a cubo entre a me queda a cuadrado, ¿no? A cuadrado. Y b cuadrado entre b me queda b. Menos, acá ab con ab simplifico, me queda 8. Ahí está.
Listo, ¿ves? Y queda indicado esa expresión, ¿no? Ya no es posible descomponer más, mira, ¿ves? 4ab cuadrado más 4a cuadrado b menos 8. Ya no es posible descomponer más. Por lo tanto, eso queda indicado. También queda indicado la expresión. ¿Quiénes van a ser los factores primos? Nuevamente, a ver. Factores primos. Ahora sí, ubicamos los factores primos, ¿no? Cada factor. Aquí el factor primo sería el A. A sería un factor primo. B sería un factor primo. Y todo el paréntesis sería el otro factor primo, ¿no? 4ab cuadrado más 4a cuadrado b menos 8, ¿no? De esa manera. A ver, finalmente acá una diferencia de cuadrados. A ver, vamos a ver una diferencia de cuadrados en este caso. Usted tiene así 25 x al cuadrado menos 16, ¿no? Ya, vamos a sacar raíz cuadrada. Se saca raíz cuadrada a todo el término, todo. A todo raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada a todo el término. O dicho de otra manera, usted dice así, raíz cuadrada de 25x cuadrado, así. Y raíz cuadrada de 16, ¿no? Se está así. Entonces, sacando raíz cuadrada me queda 5. Ahí está, a ver. Cambio de color ahí. 5x menos raíz cuadrada de 16 es 4, ¿no? Paréntesis, le agrega a usted la suma. 5x más 4. Listo. Eso sería, digamos, ¿no? Eso sería la diferencia de cuadrados. ¿Quiénes son los factores primos? A ver. Factores primos. En este caso, cada paréntesis es un factor primo. 5x menos 4 sería un factor primo. Y el otro factor primo sería 5x más 4. Ahí está. Preguntas que suelen hacer. Suma de coeficientes de un factor primo. Acá voy a colocar así, ¿ah? Por si acaso, para que usted tenga en cuenta, ¿no? A ver. Suma de coeficientes. Suma de coeficientes del factor primo. Suma de coeficientes del factor primo. Acá es 5x menos 4 es el factor primo. Los coeficientes 5 y menos 4. Y 5 menos 4 me da 1. Y en el otro sería coeficiente 5, 5 más 4 sería 9. ¿No? Suma de coeficientes de un factor primo. Como son dos factores primos, hay dos posibles respuestas. En este factor primo suma 1 y en este factor primo suma 9. Son dos posibilidades en la respuesta, ¿eh? Dice, factorice e indique la suma de factores primos. Bueno, aquí vamos a agrupar esto, ¿ya? Vamos a agrupar así. Usted dice así, x al cuadrado más 2xy menos 16 más y cuadrado. Vamos a agrupar así, a ver. El x cuadrado más 2xy más y cuadrado. Eso lo voy a agrupar. X cuadrado más 2xy más y cuadrado y al final menos 16. Ahí está. Entonces, no siempre los términos van a estar ordenados. Tú tienes que buscar esa forma bajo los criterios que te he explicado. Y entonces aquí el x cuadrado más 2xy más y cuadrado, si observas, esto es el desarrollo, ¿no?, de un binomio al cuadrado.
trinomio cuadrado perfecto, mire. ¿No? ¿Cómo verifica esto? Usted le aplica raíz cuadrada, ¿no? Hemos quedado en eso. Le saca raíz cuadrada, me queda x, y acá me queda y. Ahí está. Raíz cuadrada de x, raíz cuadrada te queda y. A eso le multiplicas por 2. Entonces, esta multiplicación, si observas, está aquí en la parte central, ¿ves? 2 por x por y, ahí está 2x. Eso significa entonces que este resultado es x más y elevado al cuadrado. Binomio al cuadrado, ¿ves? Menos ¿cuánto? Menos 16. Y 16 es 4 al cuadrado. Y se ha generado diferencia de cuadrados. Por lo tanto, la diferencia de cuadrados, ¿no? Usted le saca raíz cuadrada, te queda x más y. Raíz cuadrada me queda 4, o sea, menos 4. Entre paréntesis, debes multiplicar la suma, ¿no? X más y más 4. La suma, ahí está. Entonces queda la diferencia multiplicada por la suma. Esto es diferencia de cuadrados. Es como si tuvieras a cuadrado menos b cuadrado. Entonces x más y menos 4 por x más y más 4. Diferencia de cuadrados. De los factores primos. A ver los factores primos, ¿no? Los factores primos, cada paréntesis es un factor primo. O sea, x más y menos 4 es un factor primo. Y x más y más 4 es el otro factor primo. Te pide la suma de factores primos. O sea, hay dos factores primos, tienes que sumar ambos. La suma será así, a ver. X más x es 2x. Y más y es más 2y. Y menos 4 más 4 se cancela, ¿no? Pues si no son opuestos. Le queda 2x más 2y. Esa es la respuesta, chicos, ¿ya?